Ah, sí, 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 la otra costeña que tengo, es cierto. Sí. Es cierto. Entonces, ¿qué estuvimos conversando la vez pasada? A ver si veamos los apuntes. Bueno, estuvimos hablando sobre la M, la FM, la dial. Ajá. Sí, estuvimos hablando de eso, por dónde viaja la M, por dónde La viaja M, ¿por dónde viaja? la M viaja por el suelo y la FM viaja por el aire. Ajá. Exacto. ¿Y qué depende que la M viaje? Bueno, la M viaja por el suelo. El poder del transmisor impulsa la señal. El poder del transmisor es el que impulsa la señal. Exacto. Mientras que la F viaja por el aire y necesita transmisores para poder agarrar más fuerza. Exacto. Exactamente. Así como usted lo está diciendo. Bien, Falta dentro. Fátima. Perdón. Falta Fabiana. Ah, sí, la Fabiana. Pero es que yo creo que ella andaba en clase y no acaba de salir. Ahí está. Ahí está. Pero no te vemos. Ay, ¿para qué me quieren ver? No se aburren de ver. No, lo que pasa es que la Fabiana no se ha levantado. Eso es. Sí. No se ha bañado. Entonces, Ya me exhibió. como Ya no se ha me bañado, exhibió. no le gusta que la veamos. Eso es. No, Ahí está cómo todo. no, pero ya voy, espéreme, pues, para que no se estén quejando. Se Ahí está es. peinando. Se está peinando un bañito ruso así, para la cara no se vea inflamada. De tanto dormir. ¿Verdad? Me imagino que Qué sí. groseros que son, mentira. Ok. Bien, estábamos hablando sobre la... ¿Viste? Andaba lista. Entonces, hablamos sobre la FM y la M, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver bastante con lo que va a depender de la potencia que tenga el transmisor, ¿verdad? La M. Y la FM habíamos dicho que viaja por el aire, pero que necesita de repetidoras para que la señal pueda seguir avanzando, ¿verdad? Bueno, ¿qué funciones tiene la radio? Tiene muchas funciones. Específicamente, la principal es que es un medio de comunicación. Es un medio de entretenimiento. Escuchamos música y escuchamos información, escuchamos novelas. Bueno, en el tiempo de nuestros padres, ¿verdad? Porque también ahí me incluyo. Eran las famosas radionovelas. Y como publicidad, medio para vender, ¿verdad? Obviamente es un medio masivo que llega al radioescucha de forma personal, de mayor alcance. De mayor alcance. Que llega a todas las clases sociales, ¿verdad? La publicidad ocupa una gran parte del tiempo de la emisora. Estamos hablando que el 24% del tiempo es pura publicidad. Pero hay 4 componentes principales que debemos de tener presentes en la radio. Número 1, que dependiendo de nuestros gustos capta la atención. Número 2, presenta un producto musical, una conversación, una entrevista que esté interesante, que nos quedamos escuchando. Ya dijimos la presentación de un producto, la canción que a vos te encanta. Y lo otro es cómo responde el consumidor. Por ejemplo, si ese producto se está vendiendo es porque fue una buena publicidad que se dio a través de la radio. Entonces,
En nuestros tiempos, y esto lo deben de saber ustedes, en nuestros tiempos, tristemente lo tengo que decir, muchas radios que no tienen muchos ingresos contratan a periodistas, pero les dicen, ok, vas a ser de la radio, vas a ser periodista de la radio, pero vos tenés que buscar publicidad y con eso te pagás. Tristemente eso pasa. Y eso está pasando y ha pasado por mucho tiempo en nuestro país. El periodista tiene que andar buscando publicidad para poderse pagar, porque la radio no tiene ingresos tal vez tienen, pero son bandidos porque explotan al periodista. Lo explotan y lo mandan a buscar publicidad, ¿verdad? Entonces, eso está pasando y pasa. Así que no se asusten por esas cosas que vayan a encontrar en la calle. Obviamente la radio es indispensable para transmitir publicidad porque ahí opera solo la escucha, el sonido, el audio. Si un producto imagínense que el audio, ¿qué tan importante es? Sí. Si por ejemplo, si les pusiera el ejemplo del spot de la Coca-Cola. Sale la Coca-Cola, para empezar, lo sacan en un día que está haciendo mucho calor, al mediodía. Nunca sacan una Coca-Cola por las noches o muy noche. Tiene que ser donde haya calor. Entonces, muestran un vaso de hielo que se escucha el sonido del hielo. Después dejan caer la Coca-Cola en el vaso y entonces se escucha el sonido. Le suben al sonido que hace la Coca-Cola. Y después cuando la mueven con los tuquitos de hielo y se la toma alguien que está sudando. Y se escucha cuando se está ingiriendo el líquido. Y se escucha el gluk, 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 gluk. Y se ve la imagen que está sudando. Y de pronto sale otro sonido que dice la persona cuando se hace la primera toma y dice inmediatamente todo eso te lo transmite a tu cerebro y te hace creer que vos querés una Coca-Cola. Igual pasa con la cerveza, porque el sonido lo trabajan tan bien que entra al subconsciente de la persona y lo hace creer tener esa falsa necesidad. ¿Me entienden? Entonces, eso pasa. Eso pasa comúnmente. Por eso, en la radio se tiene que trabajar bien las cuñas. Se tiene que trabajar bien la publicidad. Se tiene que trabajar bien ese guión y lo que vayas a decir y se tiene que buscar una buena voz. Para publicidad, para viñetas, sí, ahí se requiere de buena voz. ¿Se acuerdan que yo les decía que para la radio no se necesita tener una buena voz, sino que se necesita saber hablar? Saber hablar o saber pronunciar bien las palabras. Okay, saber pronunciar bien las palabras. Sí, porque puedes hablar bien. Nosotros hablamos, entre nosotros hablamos bien, pero ante la gente extranjera, dice, ve, se comen la S, la aspiran. O de pronto la sacamos del estadio y decimos, fuera ido. Buir a ver, buir. A veces exageramos. O con el aiga. La palabra clásica, que aún se las escucho a algunos estudiantes y me quedo y le digo, ¿qué dijo? Espero que le haya gustado el programa. ¿What? Que le haya. Ese haya, miren, yo sé que en nuestras casas a veces nuestros padres no tuvieron la oportunidad
que ustedes y yo la tuvimos y ustedes la están teniendo, de ir a una universidad. Y nuestros padres vienen de una educación bastante deficiente porque se la transfirieron nuestros abuelitos que no tuvieron un buen bagaje educativo. ¿Me explico? Entonces ellos traen eso y dicen buir. Y dicen, y por eso nosotros heredamos pásame eso, ese chunche que está ahí. ¿Cuál chunche? Diría un extranjero. ¿Qué es eso? Porque nosotros lo heredamos de nuestros padres porque todavía es esa cosa tiene nombre. ¿Me explico? Entonces, y algunas cosas, palabras han evolucionado, por ejemplo, de decir cipote, chavalo. Un cipote no lo entiende un extranjero, eso es propio de los nicaragüenses. O ya cuando estamos a red, ya se nos pásame sábado, hoy, chavalo tal por cual, y te empiezas a hablar como que no tenés educación. Sí, yo me acuerdo que muy temprana edad me decían que pasara ese cuchumbo, una especie de galón abierto. Donde iban a comprar los frijoles. Sí. En ese cuchumbo andan a comprar los frijoles. Cuchumbo. Y así nosotros le ponemos nombre a todo. Nombre que ya tienen y si le ponemos otro nombre. Entonces. El chunchito. El chunchito. Pasamos este chunchito. Exactamente. Entonces, entre nosotros hablamos bien, supuestamente. Pero para la radio se necesita, aparte de hablar bien, pronunciar bien las palabras. Eso es muy difícil. Eso se requiere de mucha práctica, entrenamiento. Cuando vas a una radio te ponen a hablar con el lapicero acá. Ya está, por si acaso, ¿verdad? No voy a sé dónde se puso ese lapicero. Echamos alcohol. Te ponen a hacer ejercicio en los primeros 3 dientes. Hagamos esa prueba. En los primeros 3 dientes. Suave, pues a mí tampoco me va a dar el COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la radio los ponen a hacer este tipo de ejercicio. Ahí van a ver los locutores que van a venir. ¿Ah, sí? ¿En los 3? Sí, en los 3. De modo que descanse en los colmillos. Es que una cosa es ponerlo al fondo. Eso está hasta el fondo. Y otra cosa es ponerlo en los colmillos. De modo que la lengua se va a golpear con... Va a golpear con el lapicero. Con el lapicero. A la hora de pronunciar. Entonces, la idea es que vos hagas el esfuerzo de pronunciar bien las palabras. Es un poco difícil. Pero eso hace que los músculos que hacen pronunciar bien las palabras los ejercites. Cuando vas a pronunciar la R te cuesta. Exacto, porque no dejas que la lengua vibre para la R. No dejas que vibre la lengua. Entonces, ahí está el problema. Entonces, en la radio te ponen a hacer este tipo de ejercicios. Ahí van a ver los locutores que les hablen y todas esas cosas. Los ponen a llamar gallina. En la finca se han fijado que cuando les tiran arroz, le hacen y les tiran el arroz. ¿Vas a creer? Eso no sabía. Entonces, o sea, no los a ver, Karen, ¿vos qué tenés finca? Es verdad. Sea, no los ponen a tirar. No los ponen a tirar una radio, pero ese sonido que se hace en las fincas lo hace. Y yo a la gallina la llamaba así de... Como perrito. Como perrito la llamabas. A ver, vení a la gallina. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que si las gallinas te hablaran te dirían un poco de respeto, por favor. No soy perro. Sí, un poco más de respeto te diría la gallina, ¿no? Llamo a la gallina y se me parece un perro. Sí. Entonces, eso. Y lo otro son trabalenguas.
Paco Peco Chico Rico disfrutaba como un loco con su tío Federico y dijo poco a poco Paco Peco Chico Rico. ¿Se saben uno ustedes? El de Pedro, ¿cómo no? Pablito clavó 5 clavitos. R con R cigarro, R con R barril. Pero rápido. R con R cigarro, R con R barril. R con R que pasan los carros del ferrocarril. Ah. Solo te entendí ferrocarril. ¿Ya me entendés? Pero los ponen a hacer todas esas cosas. Los ponen a hacer eso, mira, y eso hace que pronuncies bien las palabras. Y cuando haces ese ejercicio, se te sienten bien las mandíbulas para pronunciar bien las palabras. ¿Me explico? Entonces, la publicidad requiere de gente que sí tenga buena voz. Ahí sí. Para viñetas, para spot, para publicidad, ahí sí se requiere de buena pronunciación, de buena voz. Ahí sí. Pero para hablar en la radio, para ser un locutor, no necesariamente una voz. Claro, hay gente que tiene una voz que no es para nada, para eso. Profe, y eso lo vamos a practicar también. Parece, sí, en Radio 2. Parece que nacieron con un parlante en la garganta. Un micrófono que cuando hablan te dicen, ¡ay, baja la voz! Pero ¿quién está gritando? ¿No les ha pasado o se han encontrado con gente así? Hola, me presento. ¿Pero por qué gritas? Le dice uno. Sí. Me presento. Y te dice, no estoy gritando, te dice. Sí soy, lo siento. Pero nacieron con un parlante aquí que... No, vos no tenés voz chillante, así chillante, no la tenés. Hay personas que sí las tienen. Pero, profe, fíjese que a mí me han dicho de que yo sí tengo una voz. Yo antes hablaba gritando. Lo que vos sos es que sos hablantina, pero no voz chillante, aquella voz que son como las loras. Y a veces aquí en mi casa, por ejemplo, que me escucha mi mamá, me dice, vos hablas mucho, pero mucho hablas, pero estás gritando, pero cállate, hombre. Exactamente. Y lo que me dicen es que hablo como carreta en bajada. Sí, no lo dejan ser aún. Exacto, lo que tiene la Fabiana es eso, que habla rápido. Yo y te frenarían en radio. Te dirían, bájele la velocidad. Como cronista deportivo, sí. Como cronista deportivo, ¿qué? Y que agarra la pelota y venir. Sí, inmediatamente. Sí, no se te va a entender nada, solo cuando diga ¡gol! ¡Gol! ¿Pero a qué hora pasó? Van a decir. Sí, es porque tenés mucha velocidad al hablar. Entonces, cuando locutas noticias, ahí se siente. Porque en la radio debe ser pausado, bien pronunciado, pero algo rápido. Imagínense qué contradictorio. Pausado, bien pronunciado, pero algo rápido. No podés decir, como dice Fabiana, carreta en bajada. ¿Verdad? Entonces, en la radio nadie te ve. Todo el mundo te escucha. La ventaja de la radio es que puedes estarte sacando moco, sacando una peinilla y no te están viendo, ¿verdad? Entonces, porque todo entra por acá. Pero para eso necesitas una concentración para que se centre bien. Se centre bien la persona. Hablar lo que va a decir. Hay personas que te hablan al oído y es tan dulce la voz que te quedas dormida. Algo parecido al susurro de la madre cuando dormite mi niño, lo hace tan tierno que relajante. Y hace entrar en un estado somnoliento a las personas, ¿verdad? Ay, profe, pero hay gente de que habla con una paciencia. Que más bien estresa. Que más bien te estresa en la vida, como dice la Mile. Y si es ese chavalo guapo, guapísimo, hermoso, que vos te mueve el piso y de pronto se te acerca al oído y te dice, qué guapa que andas. Hombre. Si me dice, qué guapa
pa' que sonó, hermano. inmediatamente, ¡pum! Te caes. A ver, mira, yo sé, lo sé, y ay, vos también sos bello, pero vení, te voy a enseñar a hablar un poquito más rápido para que sea todo perfecto. Sí, te voy a decir, todo está bien, pero no te entiendo nada, te voy a decir. Pero eso va a depender de la forma de que uno hable. Hay gente que tiene una voz tan dulce. Hay gente que tiene personas, chavalos, mujeres, que cuando la escuchas vos decís, este voz es de radio. Sí, ¿verdad? Te dice. Porque tira una voz. Vos mencionabas el ejemplo del locutor moreno. ¿Podrían recordarme el nombre? El Chombo. El Chombo. Ese hombre tiene un vocerrón. El Chombo tiene un vibrato grave que no es cualquiera que lo tiene, ¿verdad? Entonces ese vibrato bien bajo, bien modulado, hace que sea una voz única. Es difícil encontrar a alguien que se parezca al Chombo, porque son voces únicas. Y no solamente su voz, sino su acento, porque él es dominicano, creo, o de Puerto Rico, no sé. Y, ay, pero es que es la voz, más el acento que tiene. Sí, de seguro te gustan ese tipo de personas con ese acento, por eso te sentís atraída. Deben de tener, ese hombre debería de asegurarse las cuerdas vocales. No, si oíme, le pasan. Sí, se las aseguran. Sí, porque qué pecado. Aseguran. Igual las que son modelos aseguran sus manos, son modelos, sus cuerpos, sus piernas, se las aseguran. Sí, eso pasa. Igual en las voces. Funciones principales de la radio. Educa porque tiene que educar como un medio de comunicación. Desde que escuchamos que ahorita que ustedes estaban escuchando la radio y escucharon un ejemplo de que hay voces que se aseguran, hay voces que se pagan un seguro, entonces ya aprendiste algo nuevo, entonces estás educando. Te entretiene porque hay algo que te da risa, hay algo que te lo escuchas interesante, ¿verdad? Hay una historia bonita, o porque están entrando los chavalos o personas que vos conocés a la radio pidiendo canciones. Informa porque hay noticieros. Hay todo. Y la información no solo viene del noticiero, sino también del periodista locutor. Yo formo para que no sean locutores, sean periodistas locutores. ¿Qué significa eso? Que en todo momento estén informando. Que si van a decir, vamos a escuchar la canción de Titanic, esa canción que esa producción cinematográfica que arrasó con los premios Oscar en 1996, más de 16 premios Oscar, estás informando, estás diciendo, o sea, no estás simplemente, ahora vamos a escuchar la canción de Titanic, que la disfruten. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero un periodista locutor, que es lo que yo formo, lo que yo siempre he optado, el locutor debe ser periodista locutor. Porque locutores hay en cantidades, hay muchos locutores. Pero periodista locutor, ese que informa, que está dando datos, que está diciendo, imagínense, pues yo lo acabo de ver en redes sociales, no sé si lo vieron ustedes, pero febrero va a traer 4 domingos, 4 lunes, 4 viernes, 4 sábados. Y va a comenzar un lunes y va a terminar un domingo. Y va a ser único, ocurre cada 800 años, 800 y pico de años. ¿Me explico? Desde que vos, si está iniciando febrero y vos iniciás con esa información, oye, estás informando. No necesariamente es un noticiero, pero como soy periodista locutor, entonces yo escucho esa radio porque ese locutor me da el precio del dólar, dice cómo está la canasta básica, en toda su intervención durante su turno. Dice que estamos celebrando hoy
Habla de un terremoto que acaba de ocurrir en China y que lo acaba de ver en redes sociales y lo está informando. O sea, te está informando. Ese es lo que ustedes deben optar cuando vayan a una radio a hacer práctica o les toque tener ese puesto laboral. Profe, pero ahora casi no se escucha, o sea, bueno, las veces que a veces escucho la radio, no siempre los locutores dicen, o sea, así como usted dice que hay que informar, simplemente les dejo con tal música y eso es todo. Sí, ahora vamos a escuchar a Laura Pausini con Te extraño, un ejemplo, el tema que fue número 1 en el 2007, en el álbum Sinceridad, que ha ganado 3 premios Emmy. Qué distinto es, ¿verdad? Presentar así una canción, a decir que escuchamos Laura Pausini con Emergencia de Amor. Que la disfruten. Es hueco, es vacío, eso lo hace todo mundo. Pero cuando vos venís a presentar una simple canción de diferentes formas, oye, ahí eso es diferente. Eso hace la diferencia. Eso marca la diferencia. Y ustedes deben de optar por ser original. Sea donde sea, en el ámbito que ustedes vayan, de prensa escrita, de televisión, de radio, de redes sociales, ustedes deben trabajar en eso, en ser creativo y trabajar su marca. Cuando vos trabajas tu marca, es que sos un periodista de prestigio. Todos los periodistas que ustedes conocen de renombre en este país es porque trabajan su marca, es porque son originales, es porque no están copiando a nadie. Entonces, eso es lo que vos debes de trabajar en tu marca, en tu imagen, en ser original. Entonces, cuando te toque hacer si te toca hacer pasantía en una radio, ahorita que estamos ubicando a muchachos, pero en televisión, en Canal 23, igual les decimos, ustedes tienen que ser creativos. No, deben de ir innovando, porque la creatividad no se enseña en la universidad. Yo aquí no les vengo a decir, ustedes van a ser creativos de esta forma. No, la creatividad nace en uno. Es lo que ustedes deben de tomar muy en cuenta, ¿verdad? Trabajar su propia marca. Entonces, la radio educa, entretiene, informa, orienta a la población cuando hay un sismo, cuando está pasando algo y entonces el INETER está informando que producto del sismo de 7.5 en escala Richter con epicentro en las costas de Pochomil, hay una alerta de tsunami. Por tal razón, las comunidades aledañas al centro turístico de Pochomil deben evacuarse de inmediato. Repetimos, de inmediato. Estás orientando a la gente a que haga algo. Cuando ocurre algo, la gente corre a la radio. Porque en la radio su función es de esa, orientación. Porque la radio entra donde la televisión no entra. Más en la M, ya les dije, viaja por la tierra. Y promueve derechos, promueve valores. Vos no podés estar hablando vascosidades en una radio. Tenés que promover valores morales. Pero hay gente que lo hace. Bueno, pero... Un claro ejemplo es el manicomio de la mañana. Para serte sincera, yo esas cosas no gasto tiempo, pues. ¿Para qué vas a escuchar algo que no te nutre? No te hace crecer. Solo dicen vulgaridades y que la gente llame a hablar de los temas que ellos están diciendo y solo vascosidades hablan. Entonces, ahí no hay función de la radio, no promueve nada, promueve malos hábitos, promueve la mala educación. Ahí no promueve nada positivo. Entonces, ¿para qué ello es para entretener? Exacto. Pero... Exacto. Pero la radio debe cumplir esos 5 pasos. Educar, entretener, informar, orientar y promover. Que ya se los expliqué cada uno de esos.
Las características, bueno, es masiva porque llega a todo mundo, al que sintoniza 103.5 FM, a esa le llega. Es selectiva porque usted escoge qué radio va a escuchar. Nadie está obligado a escuchar algo que no le guste. Ustedes ya saben sus radios preferidas, ¿verdad? Ahí igual pasa en el cable. ¿Vos sabes qué canales miras? Igual en la radio. El consumo puede ser individual o colectivo en la tercera característica. Individual porque yo la estoy escuchando aquí la radio, yo pongo una radio romántica y estoy trabajando en la compu. Pero puede ser colectiva si sabemos mucho que a esa hora estamos trabajando y están sintonizando la radio. Entonces también puede ser colectiva. Sería la tercera característica. Es un medio sonoro porque obviamente la base de todo es el sonido, el audio, la cuarta característica. Y tiene su lenguaje propio, obvio, porque se usa la voz. No puede un mudo hablar en una radio porque nadie lo va a escuchar. Entonces, la materia prima de la radio, como cuarta característica, va a ser la voz, va a ser la música, va a ser los efectos sonoros. Y como estoy trabajando en la noche, en la computadora y solo quiero música a esa hora, entonces me da un acompañamiento. Sería la quinta característica. Acompaña al oyente, ¿verdad? Antes había una radio que solo daba instrumentales. No recuerdo cómo se llama. Ahora hay una que se llama clásica, pero es de música romántica de ayer. Pero había una radio que era solo música instrumental. Entonces ahí la gente lo ponía para... Hay una radio que es, por ejemplo, la radio de hay gente que en algunas casas lo ponen y están haciendo los quehaceres, ¿verdad? Las ponen ahí. Entonces, las características de la radio es masiva porque llega a todo público, hasta el último rincón, dependiendo del transmisor. Es selectiva porque el oyente selecciona su radio, sus gustos musicales. El consumo, ya dijimos, puede ser individual o colectivo. Individual porque yo la consumo o varias personas al mismo tiempo estemos escuchando la radio. Esa misma radio. Tiene su propio lenguaje porque la materia prima que se utiliza es la palabra, la voz, el audio, la música. Y es un medio de acompañamiento, ¿verdad? Porque si no estamos interactuando ahí en el WhatsApp, estamos escuchando. Y no es que tenemos que estar haciendo, podemos estar haciendo muchas cosas y estamos escuchando la radio de fondo. Lo hacen, lo ponen en los restaurantes, los ponen ¿en qué otro lugar ponen música? Mientras esperamos. En alguna sala de espera de una clínica. En un hotel. Un hotel. En unas recepciones de hoteles los ponen. En las tiendas también. Ajá, en las tiendas mientras estás buscando ropa y para... Sí, cuando andas digamos, en los moles, en el Metrocentro, te ponen música dependiendo de la temporada. Y no se olviden, en los taxis, en los buses, en los buses, dentro de la ruta que miré un meme que llevaba solo música, pero de cortapulso y andaba con luces. Y entonces decía un pasajero, yo no sé si pagarle el pasaje o pedir una música o una cerveza. Dice. Porque el bus iba oscuro con luces, canciones de los iracundos. Aquellos buses que van para Tipitapa y son canciones cortapulso que te ponen allí, ¿verdad? ¿Y qué es lo malo? ¿Saben qué es lo malo de eso? El volumen. Lo ponen muy alto. Y hay gente que está abordando la ruta porque va enferma, porque quiere llegar a su casa a acostarse. Pero ellos son bien desconsiderados y ponen el volumen bien alto. Eso es algo que yo digo. Como que si la gente disfruta lo que ellos disfrutan.
a veces sí es estresante porque es demasiado el volumen que le ponen y a veces uno sale sofocado, sale Pero estresado. la Fabiana camina cantando en los buses, yo no sé. Sí. Totapuda, Karen. No, mentira, Un día profe. te la voy a grabar en un bus. No, es que hay días en los que sí ponen música bonitas, que a la puchica uno lo disfruta, y ven el bullo escuchando, pero es música bonita. Pero a veces te ponen O van en viejos, esa ruta que ya está, sí, vas con dolor de cabeza. por ejemplo, ponen esa porquería de música de Bad Bunny, que a la Y a mujer la veces, denigra. a veces son las 6 de la mañana, que uno va así, que apenas va dormido Y y a la ellos mujer van la con denigra, que yo no entiendo cómo hay mujeres que les gusta ese tipo de música, no entiendo. Cuando te denigra, te deja por el suelo como mujer. Es No como entiendo. en los restaurantes. Yo digo que en los restaurantes hay que saber qué tipo de música poner. En los restaurantes hay que poner música instrumentales, porque a la hora de la comida la gente no va a querer estar escuchando una canción. Te pones a bailar, te dan ganas, pero no concentrar en la comida. Entonces es una música tipo instrumental. Sí. Bien, quedamos en las características de la radio, ¿verdad? Porque se nos agotó el tiempo con el Zoom. Voy a poner una tareita ahí en el muro. Creo que no hemos tenido ninguna en esta clase. Vamos a poner una tareita sobre la historia de la radio en Nicaragua para que ustedes naveguen en lo que resta del tiempo de la clase. Pueden navegar y pueden investigar sobre lo que es la radio, la historia de la radio en Nicaragua. Ya se O lo sea, pongo en el aula virtual. hoy mismo se la tenemos que entregar. No, pero aprovechen el tiempo. Si estaríamos en clase presencial, estaríamos hasta las 3:30, ¿verdad? Pero en clase virtual, una parte es explicada y la otra es trabajada en clase, ¿verdad? Para que lo inicien. Recuerden poner portada y ya salen de eso. Yo voy a proceder ahorita que terminen a ponérselo en el aula virtual. ¿De acuerdo? Cuídense, recuerden donde anden con su alcohol. ¿De acuerdo? Se me cuida. TNP, profe. Ya. Saludos. Nos vemos. Bye, profe.